Hola Alfredo Zayat, ¿cómo estás? andan? Bien, muy bien, muy bien. Aquí Acá estamos. arranca nuestro video de YouTube. Sí, señor. Bueno, qué semanita, Cuchu. Qué semanita para el dólar. ¿Qué Dólar semanita fitito. para el dólar fitito. Ya llegó a 600. 600, hoy está, en este momento está a 606, recién me fijé. 606. 606. Sí. Recién escuchábamos a Massa diciendo yo le voy a hacer sentir el rigor. Es el dólar blue, es imposible. Digamos, el tema del rigor, seguir las cuevas. Por eso. Es lo ilegal. Cuando vos tenés algo ilegal. Sí. A ver. ¿Sube el precio? No, pero te digo que es muy difícil, digamos, el tema de las cuevas. Si no está acá, después van allá, qué sé yo. Sí, No sé, pero no quiero por lo hacer el menos, paralelo. Alfredo. Los narcos. Vamos a Pero si sentirle. te vas por la valle tenés yo- tipo... Voy al centro y dólar, dólar, todo dólar, el dólar. tiempo Sí. dólar. ¿Cómo va a ser tan O sea, difícil? Venga, Sí. muchacho, ¿dónde está usted? Pero pone un montón de canas que vaya y reviente las cuevas, se sabe dónde están. Yo no veo. Esto lo. Bueno, sí. No, sí, es sí. lo que dijo Massa que iba a hacer ayer, ¿no es cierto? Sí. Es lo que sucedió ayer en un punto. Bueno, entonces voy a avanzar. Fuego artificio, decimos. No, fuego decimos. artificio no. Por ahí llegaba a Digamos, 650. Hay que entender un aspecto que yo creo que en algún momento lo mencioné. Los economistas obviamente me van a mandar al tacho de basura, digamos, cualquier cosa que diga respecto a esto. Hay dos variables claves que se repiten y frente a esta situación económica de Argentina, que es el dólar y fundamentalmente el tema del blue o contado con liquidación y la inflación, o sea, los precios. Hay cuestiones, si querés, estructurales, las vamos a hablar, de cuestiones económicas, pero a la vez son variables políticas. Son variables políticas. Tenés un año electoral Sí. y entonces si vienen las elecciones y quienes quieren que gane una fuerza política, intervenís ¿para qué? Para tratar de beneficiarte. Desestabilizar. Y además, te agrego esto, siendo el precandidato del peronismo, además el ministro de Economía, Sí, la tenés muy servida. le suma. La posibilidad de daño. Si no fuese Massa, igual lo hubiesen hecho. Sí, pero Eso, además está todo claro. muy fácil. Y entonces le dice, bueno, y a la vez es que no lo podés manejar, porque entonces, ¿qué es lo que te genera? Pero ¿por qué digo que es política? Vos fíjate cómo es la secuencia. La secuencia es la oposición, los economistas de la oposición y los principales líderes políticos que van a competir por las presidenciales, o sea, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y sus economistas, ya desde hace varios meses están diciendo que qué es lo que van a hacer con el dólar oficial. Van a devaluar. Si van a devaluar y no tenés dólares, porque es un gran interrogante, porque ellos dicen, vamos a devaluar, va a desaparecer el cepo, va a desaparecer la brecha cambiaria y no tenés dólares. Digamos, lo único que podés hacer es que vos vas a devaluar el oficial y el otro se va a ir al doble, digamos, en un sentido, si vos no tenés dólares para intervenir en el mercado. Entonces, si hay ese componente político que los tipos están adelantando, los economistas están adelantando de la oposición, ¿cuál va a ser la respuesta de los que tienen excedentes en pesos o los empresarios? Van a comprar dólares. comprar dólares. Entonces es la profecía autocumplida. Pero es a partir de una decisión política. Esto es lo que quiero decir sobre porque sí. Vos Pero fíjate. Ellos le quitan ese componente y la bueno, presentan por como eso. si fueran cosas como casi de química, ¿viste? Fuerza natural. No, y fuerza que, La natural. neutralidad o que de una química. es por la emisión monetaria, porque no manejan bien la economía, porque son unos irresponsables, porque es la economía populista, porque mantienen un cepo recontra estricto. Vos fíjate cómo es tan político, digamos, en esta instancia, que te voy a poner un ejemplo, el inverso, que es de gran polémica, no la vamos a desarrollar, pero gana la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones PASO, ya el Macri hay casi 48 horas de no gestión. Esto lo hablamos, ¿no? Que hizo esa conferencia de prensa dormido con Pichetto. Al lado Y le diciendo el presidente está en control. Claro, y que le echó la culpa a la gente. Sí. Bueno, y ahí se produce una fuerte devaluación de mercado, sin ningún tipo de control de cambio. En esa misma semana sale Alberto Fernández y dice, el dólar a 60 está bien. ¿Y qué pasó con el dólar? Se frenó. Sí. Entonces, Decisión política clara. ¿me Y además entendés? Alberto Digamos, lo decide con Álvarez Aggi, de acuerdo a lo que el propio Álvarez lo relató contó. el otro día acá. Y
Se lo dice a Longobardi. Sí. Como en si Radio es- Mitre. Sí. Toda una cosa que dice, Bueno. así se decide al final. Bueno. Mirá si no es político. Bueno, por eso. Entonces, vos ves, ¿por qué se frenó entonces el dólar en ese momento? Claro, no había variables que. Pues sí, seguía igual, Claro, seguía un, no cambió. un gobierno que estaba, digamos, en la lona, Sí. sin ningún tipo de control de cambio, digamos, totalmente, digamos, sacado, culpando a la sociedad del resultado electoral, pero sale el que casi seguro iba a ser presidente y dice, no, está bien no voy a devaluar, no tiene que subir a 100. Lo opuesto es ahora. Vos tenés a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta donde dice, no, vamos a devaluar. Bueno, ¿y por qué no va a subir el dólar? Claro. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí está el componente político para poder entenderlo, porque si no, caes en la trampa que te dice, y no, ¿sabes por qué sube? Porque hubo mucha emisión monetaria. ¿Sabes por qué sube ahí? Porque es una economía populista y no le tenés confianza. ¿Sabes por qué sube? Y por los desequilibrios del Banco Central y que el Banco Central no tiene ni oro. Bueno, y ahí empieza, digamos, las cosas que está diciendo Burri claramente son factores políticos que influyen sobre las variables económicas. Entonces, esto hay que entenderlo con el tema del dólar. Entonces me preguntan, ¿y el dólar va a seguir subiendo? Y mirá, si tenés del otro lado todos estos... Y además Diciendo que, vamos a devaluar. y pará, y no le sumé mi ley. Sí, Digamos claro. que- entonces Directamente dolarización. entonces vos tenés todo un amplio abanico de la oferta electoral y con chances, porque vos, qué sé yo, si hay una fuerza política, Moreno, digamos, no tiene ninguna chance, entonces lo que diga no va a tener influencia sobre esa variable, la variable política esta del dólar. Pero si vos tenés esto y que además tienen un porcentaje elevado que puede llegar a ser gobierno, y bueno, va a seguir subiendo. Claro. ¿Y por qué no? Digamos, si te lo están diciendo. Entonces, y además, entonces ahí decís, bueno, ¿y qué puede hacer el gobierno? Y poco, la verdad. Y poco, porque como es una variable política, empieza a jugar. ¿Me crees a mí o no? Y bueno, sí, yo te puedo creer a vos, digamos, a Massa. Bueno, pero ¿a vos cómo te va a ir en las elecciones? Sí. Digamos, ¿tenés chance de que vos vas a... ¿Vas a ser el que siga decidiendo la política monetaria? O vas a tener a los otros que te están diciendo que vas a devaluar todo. Y además ni te digo si el resultado después de la PASO también deja una incógnita, que lo más bueno. probable que la deje, una incógnita que puede ser cualquiera. ¿Cómo se ordena después eso? Ahí se opera para que la incógnita en realidad termine en un cierto resultado. Bueno, ahí vamos a ver, digamos, la verdad, el día después, hoy, sin ningún tipo de certeza, porque de las encuestas saben que no creo en nada. Sí. Bueno, ahí veremos, la verdad que no sé. ¿Y estas corridas de dólares, el gobierno puede evitar que se traslade a precios o no? ¿Qué es lo que más Ahí nos viene la preocupa otra a nosotros? variable, que es la de precio. Yo te voy a poner un ejemplo que el compañero que también está en el Futurock, Sí. Leandro Renú, Sí. escribió sobre qué es lo que pasó con la yerba mate. La yerba mate es un producto de consumo de los hogares importante, ¿no? Masivo, masivo. Masivo, digamos, si querés sectores medios altos, sectores medios bajos y bajos, digamos, el tema de la yerba. Es la yerba mate, quiero para la completo. Digamos, es importante. La otra por ahí también, es pero importante, ¿no? Vos fíjate qué es lo que pasó, digamos, en el comienzo de la semana. Establecimientos Las Marías, que es uno de los grupos económicos más importantes de emisiones y por consiguiente de productores de yerba mate, que tiene marcas históricas, Unión, Tarahui, La Merced, Mañanita, ¿no? No en esta semana, en la semana anterior mandaron listas de precios con aumentos de 26% promedio. 26 promedio. No tomo más. En todas sus gamas de productos. No. Yerba, té, Se pueden mate ir a cocido. cagar. Yerba, té, mate cocido y otras infusiones. Lo que sale ponerle un mate cocido con pan a los chicos en la mesa ahora. Bueno, por eso. Entonces, pero sigamos. Entonces el Secretario de Comercio Interior estaba negociando un 5%, como el resto de los grupos económicos, que de consumo masivo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con lo político esto? Bueno, Las Marías es uno de los grupos económicos principales aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio. Depositó 2 millones de pesos en la cuenta de campaña de Juntos por el Cambio y más, esto como establecimiento de Las Marías, y más los directivos.
O 2 millones de pesos. Sí. Eso no es mucho. Bueno, pero eso es en lo blanco. Pero te estoy diciendo, no importa, como reflejo de a quién está apostando. Sí. Está apostando a eso. Esos son los aportes formales. Sí. Se sabe que hay. Ese aumento de yerba es desestabilizador a propósito. Es político. Es político. Bueno, no se compra yerba. Puedes volver a leer las marcas. Ya está, Sí, no. Bueno, porque encima son todas marcas media premium, medio. Unión, no, la Mañanita no. Sí, Unión, la Tarahui, no. la Merced, Mañanita. No son las más baratas igual. Mañanita, ¿no? Pero hay gente que abarca un No, no son las espectro más de precios. Pero tiene el 42% de las hierbas claro. y el 30% de las infusiones. Todos son datos de Lean, ¿eh? La concentración es el problema. Lo ahí. compartir. Ahí es el problema de la concentración. Sí. Sí, Bueno, está bien, pero vamos a... Eso es las cuestiones estructurales. Sí. Lo mismo que pasa con el dólar, si después también avanzamos para tratar de... Sí, pero yo que no hay quiero reservas. claro, quiero enfatizar que hay esos componentes políticos para tratar de entender las variables económicas, porque si no, quedes atrapado en decir, y bueno... ¿Qué pasó la semana pasada para que subas un 26%? ¿Hubo un tarifazo? Claro, ¿Hubo una devaluación extraordinaria? ¿Hubo un aumento de salario que le pagaste? No, nada de eso. No tuviste ningún aumento de costos. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es política. Obviamente, ¿qué es lo que sirve eso? Sirve para generar malestar social, angustia, desazón sobre el oficialismo, porque ¿a quién le vas a echar la culpa? No le van a echar la culpa a los establecimiento desestabilizadores, a los que forman precios, a los que deciden subir el precio, a los que deciden ir a comprar el dólar y... No, porque cuando vas a la góndola y pagás un 25% más, digo, de promedio por comprar la yerba, no lo vas a decir, y la culpa la tiene el establecimiento de la máquina. No, la culpa la tiene el gobierno, sí. La culpa la tiene, como decís vos, Massa, que es el ministro de Economía, que también es candidato a presidente, bueno, entonces yo no lo voto. Son estrategias políticas. Esto es lo que trato de entender, es de miserable codificar. tener estrategia política sobre el hambre de la gente, ¿no? Y pero si antes que hablábamos, Sí, no lo que digo. con el hambre, si tienen con los muertos. No van a tener, digamos. Porque estamos hablando de gente- lo como te digo, mate gente cocido horrible. y pan hoy en la mesa, para alguna familia es complejo. Bueno, pero esto es un punto. Después, si quieren, avanzamos sobre si, bueno, qué es lo que pasa con los precios, qué es lo que pasa con el dólar, como mencionabas vos, Julia, el tema de las reservas, y que además, cuando vos tenés un problema de reserva y una que puede ser presidenta te dice, se están llevando el oro. ¿A dónde se están llevando el oro? ¿Había oro? Sí, hay algo de oro. No es que no hay nada. En un momento Macri no había mandado el oro a pero Inglaterra. al final no lo mandó. No lo Eso mandó. lo había pensado Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, porque con esta lógica dice, bueno, tenemos el oro, ¿cómo podemos tratar de sacarle un poquito de rédito, digamos, alguna renta de tener el oro Claro. ¿Lo empeñó? No, al final no. Lo No, al quería final no, trasladar. Pero la idea era era muy como complicado. empeñarlo. Y bueno, Depositarlo en Inglaterra y que eso te mirá, interese. algo el así. oro es un activo más. Vos podés utilizar el oro como, si querés, garantía para conseguir préstamos y después devolverlo, digamos. No Lo hacen que todos di- los países. Lo que dice digamos, Bullrich, ¿qué tampoco. tiene de asidero de verdad? No se están llevando nada. Nadie se llevó nada de oro nunca en nada. ningún lugar. Hubo. Es una fake news total y alucinante. Un plan B. Vos tenías si querías, un plan A, plan B y plan C. Este sería el plan C. El plan A era el Fondo Monetario Internacional te da el desembolso para pagarle el capital y los intereses correspondientes a julio y comienzo de agosto. Ese plan A no funcionó. Al revés, te lo pasaron para después de las PASO, también como una decisión política. Es una decisión política lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, y esto lo mencionamos, obscena, digamos, lo que hizo el fondo con la Argentina y lo que está haciendo con el gobierno de Alberto Fernández es obsceno. Esto de haber llegado a un acuerdo y no desembolsar la guita, decís. Claro. Y esperar a después de un resultado electoral. Y hay que ver qué pasa después del resultado electoral. Por ahí ¿Pueden no desembolsar? Y pueden no desembolsar. Si no está. El acuerdo no lo mostraron. Claro. Depende del resultado electoral. Si te ven fuerte, por ahí te dicen. O no, bueno. o se genera una situación, claro, débil, digamos. Si se te genera un descalabro, decís, bueno, vamos a. Pero vos también alguna vez dijiste, al fondo tampoco le conviene que caiga Argentina. Y bueno, está bien, pero ya no es cae Argentina. Ve qué es lo que pasa. Coincido en eso y reafirmo. Sería una irresponsabilidad fenomenal, porque aparte, Bueno. más allá de que ellos jueguen políticamente, y esto lo sabemos,
saben que no desembolsar ahora lo que tienen que desembolsar y a lo que se comprometieron Claro, pero- sería directamente Pero empujarnos al abismo. Todos juegan, digamos. Martín Redrado, en la reunión que están recorriendo todos los economistas de la derecha, el Winston Center, que sería un think tank, digamos, demócrata estadounidense. Ya estuvo ahí Diana Mondino, estuvo Luciano Laspina y ahora Martín Redrado. O sea, estuvo Milei, Bullrich y Larreta. Y Redrado confiesa que sí, que hablaron con los técnicos, el staff lo llaman, los técnicos del Fondo Monetario Internacional sobre el nuevo programa. Digamos, le está diciendo, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que el programa que estás negociando con Massa no tiene ninguna importancia. Nosotros vamos a ganar. Y entonces del otro lado dice, ¿y entonces qué hacemos con Massa? O con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cerramos? ¿No cerramos? ¿Hacemos el desembolso? ¿No? Y entonces, Ahora, pero ya lo hiciste con Macri y te salió muy mal. Pero si Patricia Bullrich saca una diferencia de 10 puntos. Bueno, Y ya está. ahora tenés un montón de hipótesis. Te pongo hipótesis, yo no lo creo. O sea, entonces el Fondo Monetario Internacional dice, ¿qué hago? ¿Doy el desembolso? ¿No doy el desembolso? Por eso es lo obsceno. Cuando ya teóricamente acordaste todo y tomó las medidas, Massa. Massa tomó las medidas. El dólar agro para sumar reservas, que es lo que quería el Banco Central. El Fondo Monetario Internacional. Que además Hiciste nos dispara la inflación También. en campaña y la devaluación de alimentos. La devaluación fiscal por el tema del impuesto a las importaciones, que también es inflacionario. ¿Por qué? Porque así vas a recaudar más. Esto es todo, digamos, la lógica del fondo de por qué pide una devaluación y se conforma con esto. Y entonces, si tomaste las medidas y no te dio el desembolso. Claro. Digamos, es una cosa escandalosa, digamos, lo que hace el fondo con esto. Digamos, entonces, ¿qué es lo que...? Y por consiguiente es una decisión política. Bueno. Estados Unidos verdaderamente acompañó el acuerdo. Hay como un cortocircuito entre la orden política y el staff del... La vez pasada leí... o el tecnicismo del fondo. La vez pasada leí un comentario que en un encuentro hace poquita semana, me falta el tercero, estaba Alberto Fernández, estaba el embajador Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina, y había un tercero, no me acuerdo, que ahora se me escapó, que Stanley le dice, bueno, como nosotros estamos apoyando a la Argentina, y Alberto Fernández le dice, escúchame, no están apoyando a la Argentina. Todo de pico. Claro, exactamente. Todo de pico. Porque hay interna, digamos, Estados Unidos, la verdad, las administraciones hay muchas internas, no hay un Estados Unidos, tenés varios Estados Unidos si querés. Sí, lo que pasa es que históricamente para afuera tienen unas posiciones más comunes. Sí, en la guerra. No cambian. tirar las bombas a invadir. En la guerra sí, mirar. pero también en cómo ven América Latina no se diferencian muchos republicanos de... No, y menos con gobiernos peronistas. Y claro, en eso siempre están más o menos todos de acuerdo. Sí, claro. Entonces tenés en esa situación. Entonces vos tenés vinculado con el tema de el plan A que te dije, se cayó. El plan B era tratar de conseguir financiamiento alternativo, ¿no? El financiamiento alternativo lo consiguió con el crédito de Qatar, ¿no? A una Saca tasa. algunos conejos de la galera raros, ¿no? Si no salía ese plan B, tenía el plan C. ¿Cuál era el plan C? Vos tenés oro, ese oro vos lo ponés de garantía y puede ser el Banco de Londres o el Banco Internacional de Basilea, te da esos dólares en garantía con los dólares que vos pagás, que era la idea, pagás al Fondo Monetario Internacional, esperás el desembolso del Fondo Monetario Internacional, devolvés ese crédito y por consiguiente recuperás las garantías. Eso era plan A, plan B y plan C. Que en todo caso yo quiero decir, me parece fabuloso. En realidad hasta tendría que tener plan D, que es lo que tiene que tener toda gestión de gobierno. Sí. Toda gestión de gobierno. Vos pues tenés si que no... no, escuchá, te falla uno y qué hacer. Y además no tenés menos poder de negociación. Sí, no, hay menos poder de negociación y además eso es irresponsable, que es un poco lo que pasó en el gobierno de Macri. Claro. Era solamente plan A. Lo que ustedes me pidan. Además, el plan era ¿Cuál es lo tu que plan? vos digas. Lo que vos digas. Hijo. ¿Cuánto querés que te pague esto? Te hago una pregunta. En lo de Qatar es medio... Porque no deja de hacer cosas como
raras Massa, ¿no? Pagar con yuanes. Sí, todo. Sí. Porque sí, yo me acuerdo que el que más vendía a Qatar era Macri. Sí. Su relación con... Lo único que le sacó una propaganda para la camiseta de Boca. No, pero lo mantuvo muy en secreto para que Macri y no le llegue y opere en contra. Así, porque yo digo, Macri lo vendió toda su gestión, no trajo $1 de Qatar. No. No dijo nada y trajo un préstamo. Y hay que ver si no tiene negocios con los cataríes, viste que también estuvo con Massa. el Mundial. Macri. Claro, entonces él, por eso el hermetismo. Claro, por eso fue sorprendente, no lo sabía casi nadie. Nadie. Porque si no, estoy seguro. Que te lo tiraba abajo Macri. Claro, hubiese intentado. Y acá estabas corriendo contra reloj. Entonces, no. Con Boca hizo eso. ¿Eh? Con Boca hizo eso. ¿Qué? A Boca le obligó a sacarle la publicidad. Ahora, con la gestión Riquelme. Un año antes, claro, cuando tenía que renovar, dijo no vamos a renovar, ¿por qué? Y era por orden de Macri. Por la gestión para no la gestión darle Riquelme, claro. Para no darle guita a Riquelme. Y bueno, y hubo una parte que estuvieron sin sponsor. Casi un año. Boca. Y ahora, ojo que hay que ver qué pasa en Boca, perdón, hablando de Macri, ¿no? Porque Ibarra parece que no pasa nada. Ibarra es... ¿Quién se quiere presentar? No, se presenta como candidato a presidente de Boca y pero... parece que no mide nada dentro de los socios de Boca. Entonces ahí Mauricio está pensando si tiene que ser él o no. Y es un tema porque Boca... más allá de la pasión y todo, es una base política fabulosa, ya está demostrado, no tengo que hacer, y perderla para Macri, el macrismo, sería un golpe muy fuerte. Ya la perdió con Riquelme, pero la quiere recuperar. Entonces, por eso se juega tanto el tema de las elecciones de Boca en términos políticos. Y además es una fuente de plata negra. Sí, es donde empezó todo, en lo simbólico es muy importante para el macrismo porque ahí arrancó el plan Macri presidente el día que se presentaron a elección en Boca. Y el financiamiento de la campaña, hay fortuna. Sí, todos los que después fueron funcionarios, todos los que fueron funcionarios del gobierno Macri fueron también autoridades en la gestión de Boca. Sí. Casi todos. Entonces se juega mucho en respecto a ese proyecto del macrismo en estas elecciones junto con la de Boca. Porque si pierde también Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires... ¿Te parece que puede perder? Sí. Yo creo que no está y me parece no está tan comprado como en otro momento. Comprado quiere decir que seguro gane Jorge Macri. No lo veo, pero es simplemente una percepción. Además, digamos, Lustó hizo buenas campañas y sacó buena cantidad de votos en su momento. Y además tomó toda la agenda del peronismo, o llamado, no sé, ¿cómo se llama? En Capital se llama diferente. No se llama Unión por la Patria. No. Sí, no sé. Bueno. Tiene un nombre distinto, pero Unión por la Patria. Claro. ¿Ah, sí? Sí. No sé si me estoy enterando ahora. Sí. Y si vos hablas y escuchás porque el C5N estuvo en minuto 1 el lunes pasado, Lustó, y bueno, le hicimos una serie de preguntas. Bueno, educación, salud, transporte, vivienda, todo que es un desastre. Sí. Y que hay que hacerlo diferente. O sea, pero escuchame, fueron 16 años de macrismo junto con Rodríguez Larreta y vos estás ahí adentro. Claro. Y por eso toma la agenda del... Como dice Santoro, hay torres que se llaman, una torre se llama Martín y la otra se llama Lustó, la construcción. ¿Le llegaron a preguntar por los negocios inmobiliarios que él avaló permanentemente? Bueno, claro, él dice que es que primero que él votó en contra del código urbanístico en términos generales y de 70 y pico convenios solamente votó 14. Pero esos 14 son los que mencionas, más importantes. Lo que menciona Santoro. Claro. Pero que son los gruesos. Costa Salguero. Claro, el predio ¿cómo se llama el de Boca? Y otro más, no me acuerdo. La reserva ecológica, la Ciudad Deportiva Boca. Ciudad Deportiva Boca. Sí, solamente votó los que había mucha guita de verdad. Claro. La otra, ¿para qué? Claro. Que lo vote otro. Claro, exacto. Acá no me llegó nada, mejor que lo vote otro. Pero empieza a moverse un poco, yo creo, igual en los barrios, todo el tema de lo urbanístico. Empieza a hacer mella por algún lado y pareciera que el equipo de campaña de Santoro entiende que pega ese tema porque es un eje central de la campaña. Tiene dos ejes centrales la campaña de Santoro. Uno es el negocio inmobiliario del macrismo y el otro la salud mental. Como dos distintivos. Golpea sobre esos ejes. Entiendo que algún Focus Group, algún asesor habrá dicho que son temas que están destruyendo los barrios. Los alquileres son importantes. Bueno, ahí está. Ese es para mí...
lo que pues tiene que ser a nivel de municipio, digamos, o de la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Digamos, el tema de los alquileres Sí. es un tema que angustia a millones de personas. No es que estamos hablando miles, millones de personas. Es Claro. un drama. Y además, siempre hablamos que tenemos una crisis de ingresos. Ujú. Esto es uno de los factores Claro. que entra dentro de la crisis de ingresos. Si vos, para poder pagar un alquiler, tenés que destinar la mitad de tus ingresos, es porque hay algo que está súper mal en la ecuación. Sí, total, así es. Y que termina obviamente repercutiendo después lo que te alcanza con lo que te sobra. No, pero que además la tendencia, si no hay una intervención fuerte del Estado, va a ser peor, porque el tema de las plataformas, sin ningún tipo de regulación. Ya vi eso. Sí, Airbnb. Airbnb. en Europa ya empezaron a intervenir. Sí, porque te llevan. Bueno, el sábado lo hablamos un poco en Cheque y comentaban todo, digamos. Hay una sola. ¿Cuál es el problema? Que vos tenés tenés una demanda mayor con la oferta. Lo voy a hacer bien al estilo de los economistas que les Sí. gusta la Yo te oferta quiero y hacer la una pregunta demanda. después de ¿no? eso. Entonces vos tenés una demanda mayor que la oferta, porque esa oferta, ¿qué es lo que hace? Se retira para hacer los alquileres temporarios. Claro. Entonces todavía tenés menor oferta. Pero en realidad tenés una cantidad de viviendas ociosas Vacías. muy importantes. Sí. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, la medida de paliativa o de incentivar para que haya más oferta, es decir, pones un impuesto a los viviendas ociosas. Sí. Que esto lo hace, me parece que lo está haciendo Berlín o algún país. Sí, hay varios países que lo tienen hace encima tiempo. Bueno. Son progresivas las. Acá, para mí, la forma de poder intervenir, pero de una forma contundente, es que el Estados nacionales, en estados provinciales, se comprometan a decir y destinar recursos, reasignar recursos, decir, bueno, vamos a construir en los próximos 4 años 1 millón de viviendas, 250.000 viviendas por año. Pues y que incluso, y facilitando la posibilidad del acceso a la vivienda. Ahí tenés que tener cuidado con 2 puntos, que es lo que pasó en el comienzo del Procrear: la especulación sobre la tierra, Claro. y la especulación sobre los materiales. ¿No? Porque te imaginás, si vos querés construir semejante. No, lo que tenés que hacer es dimensión, primero comprar, después avisar. Entonces, claro, pero si tenés que comprar 250.000 lotes. Vos vas, Musa, No, comprá, no avisás. ¿Cuánto está el metro Se cuadrado? devalúa, flaco, te la compro para Hay que no muchas te tierras mueras. fiscales. Antes que te vayas, ¿me explicás el concepto de hipoteca inversa? Eso es una vergüenza. Porque estábamos hablando de Lustó. Hay una propuesta de Lustó que es el de la hipoteca inversa. Dice Graciela Ocaña, una propuesta innovadora para que los jubilados que, con mucho esfuerzo, han logrado tener su casa propia puedan tener un ingreso adicional que complemente sus jubilaciones y los ayude a vivir mejor. Es decir, ¿yo qué entiendo? Dale. Bueno, vos hipotecás tu propia casa. Sí. Porque te estás Abuelo, por abuela, morir. Porque te estás por morir. abuelo y abuela. No te alcanza la Se jubilación. quieren quedar con la casa de los abuelos. Sí. Son unos Hipotecas hijos tu de casa. Sí. Porque te estás por morir y eso es un ingreso, la hipoteca. Y claro, te van a dar un ingreso mensual que Pero vos digo, complemente. cuando hipotecas tu casa, yo estudié Derechos Reales, pero fue justo una materia que a mí me hizo pensar que no quería estudiar más Derecho, lo ambulante que es. Entonces no me acuerdo cómo funciona la hipoteca. ¿La casa pasa a ser de quién? ¿Pasa a ser del banco? En parte. Y en parte sí. Porque en última instancia vos después le tenés que Devolver. pagar lo que te están dando. ¿Y quién se supone que tiene que pero ¿qué es devolver lo que ese van a préstamo? hacer? ¿Qué es lo que van Bueno, a hacer los contámela bancos? toda. No, ¿qué es lo que van a hacer con los bancos? Es fabuloso. Los bancos, ¿qué van a hacer con todas esas hipotecas? En el supuesto caso que funcione, van a armar un pool de todas las hipotecas. Como los yanquis. Paren, explícamelo de a poco Lo porque yo no soy tan suman, piola. agarran todas las hipotecas, las juntamos en una cajita. Sí. Y salimos al mercado y le decimos, ven, acá hay un bono que tiene de garantía Todas estas casas de toda viejos. No, porque de viejo. Bueno, casa de jubilados. Gente mayor, Casa de adultos jubilados. mayores, que Hijo estamos de camino. Sí. Entonces, adultos mayores. Sí. Adultos mayores muy vitales, pero que la Que les expectativa- quedan pocos años de vida igual. La expectativa de Sí. vida No se es muy acortó. Se larga, acortó. sí, claro. Y sí, y entonces es un negocio para ¿Esa los bancos. fue la burbuja que generó el 2008? Claro, el 2008, la Me estás subprime. jodiendo que quieren reeditar. Sí. Pero Lustó
no era economista? Sí, es. Sí, nos hizo la 125, Julia. Sí, es. Sos un genio, Lustó. ¿Qué querés? Vas con a esto? vender la crisis del 2008 Aparte de la puso- Estados Unidos. La puso como. Yo esa la que fue conozco Ocaña. porque igual en esa crisis lo que hicieron fue. Porque Por tienen algo distintas fue. categorías las hipotecas. Habían algunas que eran seguras que se pagan y otras que eran inseguras. Las fueron juntando todo en paquete y las fueron vendiendo. Pero al final, la gente se quedó sin casa. Obvio. O sea, lo que pagaron todas esas joditas pero fueron no, los de pero abajo obvio, siempre. No, No pero es que, viste, porque uno dice, pero no, ese- bueno, no. Pero es quedaron sin escandaloso, casa. es inmoral. No O sé sea, cómo la ponérselo. casa, la propiedad de la casa pasa a ser como en parte del banco. O el Claro. banco la tiene de garantía. Claro, la tiene de Si vos garantía. no pagás, Claro, porque si a vos te van a dar, si te van a dar plata, digamos vos que no es que te van a regalar la plata. ¿cómo opera, por ejemplo, ahí si el viejito se muere, efectivamente, como se especula con Y, esta hipoteca? el hijito o la hijita o ¿Qué el le pasa al sobrino, heredero? El ¿A qué heredero va a heredero? decir, bueno, tenés esa deuda, ¿se le devolvés para tener la casa o te queda la casa? O el banco se queda con la casa que era tu herencia. Claro, claro. Son unos ladrones, unos ladrones. hijos de puta. Ladri, sí, aparte con los abuelos. Joder, mil, porque ¿Le con los quieren abuelos. robar la casa a los abuelos? Igual no tenés Cucho. otro- Sí, es igual inmoral, es- es inmoral, es igual es inmoral, nat- es- no es Pero igual es impresionante. natural que vayan por los abuelos porque ya no hay propietarios jóvenes en la ciudad de Buenos Aires. Pero no podés proponer eso. Pero no hay propietarios No jóvenes. No podés podés proponer, proponer. pero digo, naturalmente le va a tocar a los viejos porque la verdad que las generaciones jóvenes no Entonces- tienen un poco porcentaje de propietarios en sub 40. Pero no sé quién le habrá asesorado con eso. Porque la verdad El mismo que lo asesoró a Macri con la o sub. por ahí es parte de las confusiones que se generan, porque le están diciendo al jubilado así vas a tener un ingreso adicional y por ahí si es político para mostrar que el gobierno nacional la jubilación es muy baja, cosas por el estilo, no. Bueno, pero es parte, mirá, para cerrar, digamos, lo que es el debate, digamos, político, económico, en esta campaña hasta las PASO, para mí fue de mediocre a vulgar. Y que se corrió más a la derecha gracias a lo que es Javier Milei. Sí. Entonces ese es el combo de lo que es el debate, ¿no? Debate político-económico. Cucho, estoy tuiteando algo, pero necesito que vos me digas escribir en esto. A ver. Si me voy a meter con el concepto económico, no voy a andar batateando. A ver. Le estoy contestando a Caña. A ¿Le ver. quieren dar la casa de los jubilados a los bancos? Sí, está bien. ¿Y encima jugar con el peligro de una burbuja financiera como la de Estados Unidos en 2008? Muy bien. Lo tuiteo. Sí. No estoy diciendo una pavadita. No. Fin. Si yo después de cualquier cosa a consultar con. Cuchu me- No, la culpa, cualquier cosa la culpa no es mía. No me pongan tendencia a mí. No me pongan- yo no tengo nada que. No, yo vos preocupate que siempre voy a hacer yo. Hacé el emoji de me lavo las manos. No, la culpa la tuvo el que vino acá a hablar. a Gracias, Futurock. Alfredo Zayat. Bárbaro, chau. Hasta el jueves que viene. Éxitos. Che, no, pará, nos vemos el domingo. El domingo Por domingo supuesto. estamos. Alfredo Zayat también va a ser parte de la transmisión del domingo. Vamos. Futurock.